El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Ya sabemos que tradicionalmente a esta semana, ¿verdad?, anterior ya al Domingo de Ramos, pues se le ha denominado la Semana de la Pasión, y es precisamente porque ya en este tiempo se deja entrever de manera muy concreta y muy directa, pues en lo que va a terminar todo este cuento de Jesús de Nazaret y todas estas actitudes que manifiestan verdaderamente una seguridad y una coherencia y una relación tan grande, tan profunda con su Padre Dios, que va a manifestar claramente que Él salió de Dios y que Él es Dios, gústele a quien le guste o disgústele a quien le disguste. Evidentemente, hoy nos encontramos con unos textos que ponen de manifiesto de manera elocuente la fidelidad de Dios, la alianza de Dios y la eternidad de Dios. Cómo Dios es capaz de salir de sí mismo en diferentes ocasiones, en diferentes momentos de la historia de la salvación, para manifestar precisamente eso, su cercanía, su fidelidad, su apertura, su afán, su anhelo de hacer de todos los pueblos uno solo, y no solamente hacerlos pueblo de su propiedad, sino salvar a la humanidad entera. Si nosotros vamos precisamente pues al libro del Génesis, si nosotros vamos al libro del Éxodo, si nosotros vamos al libro de los Números, vamos a darnos cuenta de estas teofanías, de estas manifestaciones que ponen precisamente de relieve la cercanía de Dios para con su pueblo. Una cercanía que no es simple y sencillamente de hoy estoy contigo, pero luego tú camina, ¿verdad?, y haz tu vida tú solo, sino una cercanía que se va a caracterizar por la confianza, ¿verdad?, por la fidelidad y por el impulso de caminar en su presencia. Cuando Yahvé se aparece a Abraham, cuando Yahvé se aparece a Moisés, cuando Yahvé entra en contacto con estas personas, ¿verdad?, es cuando se hace posible el reconocer su presencia y su cercanía. Y hoy precisamente vemos una actitud, esta actitud de Abraham, ¿verdad?, de caer con rostro en tierra, de asentir, de ser capaz de entender
que la promesa que Dios le está haciendo, aunque vaya contra toda esperanza, tiene un fundamento. Y el fundamento es que se lo está diciendo Dios, que se lo está diciendo la divinidad, y que por eso hay que caer rostro en tierra. Dios le está diciendo: camina en mi presencia porque eres mío. Confía porque yo estaré siempre contigo. Confía porque tú serás el testimonio de la fe para el pueblo de Israel, y tu fe sostendrá al pueblo. Confía porque en esa confianza, ¿verdad?, va toda la identidad que yo te doy como pueblo de mi propiedad. Esto, ¿verdad?, a nosotros nos lleva a entender por qué Jesús actúa de esta manera y por qué Jesús llega a decir: antes que Abraham, yo soy. Y esto es algo muy elocuente precisamente en el Evangelio de hoy, porque el Evangelio de hoy pone de manifiesto unas respuestas racionalistas, ¿sí?, de aquellos que están en contra de Jesús, que, como bien podemos darnos cuenta, efectivamente le pueden rebatir todo y pueden estar en contra de lo que Jesús diga. Pareciera que estamos, ¿verdad?, ante actitudes de personas del siglo XXI, donde queremos una explicación a todo, donde todo lo queremos comprobar y donde solamente nuestra lógica es la que tiene sentido. ¿Quién pretende ser tú si no tienes ni 50 años? Y dices conocer a nuestro padre Abraham. Ayer, ¿verdad?, pues la lectura cerraba con una sentencia: si de verdad fueran hijos de Abraham, no harían las cosas que hacen. Entonces hoy, ¿verdad?, ¿quién pretende ser tú? Es querer escudarse, ojo con esto, ¿verdad?, en una actitud tradicionalista que nos puede decir a nosotros que conocemos, que sabemos, y tú entonces aquí no tienes nada que ver. Y esto me recuerda las palabras de Francisco de Asís, cuando nos dice que no nos conformemos con narrar la gloria de los santos. No porque seamos franciscanos, ¿verdad?, estamos viviendo el Evangelio o estamos siendo evangelio viviente, como lo fue Francisco. Y que a lo mejor muchas de las veces precisamente eso es lo que desdice de nuestro ser cristianos, de nuestro ser religiosos, religiosas, de nuestro ser consagrados, consagradas, franciscanos, clarianos, lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces nos escudamos, ¿verdad?, en una tradición o en un tradicionalismo, mejor dicho, que no permite que el Espíritu de Dios realmente vaya fluyendo en nuestra vida, en nuestra historia de salvación. Jesús, ¿verdad?, ante esta realidad no se va a retractar. Jesús no se va a amedrentar. Jesús no se va a replegar, ¿sí? Porque Jesús sabe verdaderamente que Él es Dios porque salió de Dios. Y por lo tanto la experiencia que tuvo Abraham, la experiencia que tuvo Moisés, la experiencia que manifiestan estas teofanías, estas manifestaciones de Dios ya desde el primer testamento, ¿sí?, pues es una manifestación, ¿sí?, de Jesús, ¿verdad?, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso Jesús se atreve a decir, ¿verdad?, el que yo existía antes que Abraham, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Y ahí está, ¿verdad?, como Yahvé, cuando Moisés le pregunta: ¿y qué le diría a mi pueblo? ¿Quién me envía? Diles: yo soy, me envía ante ustedes. ¿Quién es este Dios para nosotros? ¿Quién es, verdad? ¿Qué significado tiene este nombre de yo soy? El sábado daba un retiro en una parroquia en la Ciudad de México y se acercaba una persona y me decía: bueno, pero ¿quién es Dios? ¿Cuál es por fin el nombre de Dios? Yahvé, Jehová, no sé cuántos nombres me puso. Y le dije: mire, yo no sé, ahora sí que porque no lo conozco, ¿verdad? Pero el nombre de Dios en la Biblia es yo soy. El que te elegí, el que te guié,
el que te di de comer, el que te salva, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es siempre actual en nuestra presencia. Dios es siempre actual en nuestra historia, porque Dios no hizo historia, Dios no se reveló, Dios no se quedó, ¿verdad?, en el primer testamento, o no se quedó simple y sencillamente en la manifestación de Jesús, en la encarnación. Si bien es cierto, ¿verdad?, que Él es la plenitud, si bien es cierto que en Él se ha revelado plenamente Dios, también es cierto que continúa haciendo historia de salvación con nosotros. Y entonces, cuando nosotros experimentamos esto, nos damos cuenta que finalmente es un Dios tan cercano, pero al mismo tiempo un Dios tan misterioso, que nuestro mundo, que nuestra historia, que nuestros trabajos, que lo que nosotros vamos realizando, muchas de las veces nos hace desviar la mirada, nos hace ser un poco desatentos a su presencia, sensibles, ¿verdad?, ante esa presencia. La fe es una lucha por la vida y afronta siempre la muerte para continuar viviendo. Y esto es precisamente lo que se le está anunciando a Jesús ya. ¿Sí? Cuando tratan de apedrearlo, cuando tratan de arrojarlo, pues es precisamente que ya, ¿verdad?, el que cree en su Padre y que ha venido a hacer la voluntad de su Padre, pues está a punto de llevarla a su culmen. Jesús es el verdadero descendiente de Abraham, porque en él combate la muerte, ¿sí?, y la vida. Pero finalmente Él con su muerte da vida, y da vida plena. Con su muerte, ¿verdad?, con su descender a los infiernos, saca a todos los cautivos que yacían en las tinieblas desde antes que Él viniera a este mundo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de poder entender, no desde la razón, sino desde el corazón, antes que naciera Abraham, yo soy. Dios me conoce antes que yo naciera, porque Él es antes que yo. Pidámosle al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de poder vivir este misterio en su presencia, proyectando el amor de Dios en nuestra vida.